Hermanos, se ha dicho ya, hemos estado en una campaña de ayuno y oración que iniciamos el 7 de enero y por 21 días que concluyen hoy, hemos buscado más fehacientemente el rostro de Dios. ¿Y por qué no concluir esta campaña con un mensaje acerca de la consagración? Porque la búsqueda de Dios, el hecho de acercarse a Él, debe producir en el ser humano más deseo por Dios. Nunca Dios nos llama a venir, a acercarnos a Él para después alejarnos o Él alejarse. Por un lado, que esta disciplina espiritual del ayuno, quizá menos usada o menos, utilizada por los cristianos, que la oración es igual de beneficiosa, es de gran ayuda. No solo si tenemos pruebas o dificultades, sino en el día a día. Saber que como creyentes, como hijos de Dios, estamos rodeados de un mundo contrario, de un mundo que es difícil o adverso, que en las noticias del periódico, de la televisión o de las cosas que vemos a nuestro alrededor no hay fe ni nada que inspire fe. Pero ciertamente aquel que se acerca a Dios, aquel que lo busca, no solo lo encuentra, no solo se presenta delante de Dios y es transformado, pero también Dios le ayuda, Dios le bendice, Dios le provee, Dios lo sana, Dios lo restaura, Dios restaura su matrimonio, Dios restaura su vida, Dios le recuerda sus promesas, Dios le recuerda quién es usted en Cristo. Dios le recuerda que usted es precioso para Dios. Dios le recuerda que su pasado no tiene por qué dictaminar su presente, ni mucho menos su futuro. Dios le recuerda que en Él son nuevas hechas todas las cosas. Así que, ¿por qué no al terminar este tiempo de ayuno y oración, por lo menos de vernos regularmente en la iglesia, en horarios, en días en que no solemos vernos, como lo son días de semana, mediodía? No quedamos nosotros ya con el firme propósito de seguirle buscando, no solo en momentos donde la iglesia nos llame a orar o ayunar, como hoy también se nos ha dicho, pero también de forma personal, de forma privada, poder levantar realmente ese altar familiar, poder celebrar ese momento íntimo con la familia, en donde el padre o la madre tome la palabra, estudie la Biblia, ore por sus hijos, ore por los que le rodean, hablando de otros seres queridos, ore por su nación. Por otro lado, hermano, estamos en un momento de coyuntura en el país en la que nuevamente somos llamados a elegir autoridades. Y vemos las propuestas, escuchamos la presentación de cada uno de aquellos que quieren incidir en la vida de los demás a través de un puesto de autoridad. ¿Cuál debe ser nuestro papel como creyentes? Porque como ciudadanos ya lo sabemos, hay que ir a votar. ¿O ya se decidió no ir a votar? Pero hay que ir a votar. Pero como creyentes, ¿cuál debe ser nuestra mirada respecto a todo esto que sucede en aquellos que quieren tomar autoridad, en aquellos que quieren decir, yo quiero que crean en mí, yo quiero que abracen mi propuesta, yo quiero que me den su voto y vean lo que yo puedo hacer? Y es que, hermanos, solo la iglesia de Jesús, solo el pueblo escogido de Él debe ser un instrumento verdadero de cambio. Y si queremos ser instrumentos de cambio en este país, no desde el punto de vista social, mucho menos político, sino espiritual ante todo, debemos entender esto: hay que consagrarse. Debemos consagrarnos para Dios. La iglesia de Jesús es la que debe vivir en constante consagración, humillación y búsqueda de Dios. Vemos que hay iglesias y en ocasiones instituciones que toman versículos bíblicos y los hacen ver por la televisión o por la radio, mencionando el famoso verso, si humillare mi pueblo. Y dicen, el Salvador debe humillarse. Pero recuerda esa palabra, que Dios se la dio al pueblo de Israel primeramente. Porque cuando su pueblo, el pueblo de Dios, los escogidos de Él se humillan, las cosas cambian. Cuando el Hijo de Dios lo busca en humillación,
En confesión de pecado y arrepentimiento las cosas cambian en su vida, en su familia y en su país. Ahora los creyentes somos los llamados principalmente a buscar más de Dios. Qué bueno que ahora se ha estipulado un día nacional de oración y que hay ciertas iniciativas desde varios sectores como para que al menos en ese tiempo se ore, se busque de Dios. Pero usted y yo no somos de iniciativas políticas, no somos de iniciativas sociales, es porque Dios mismo nos llama a buscarle. No solo va a ser un día al año, va a ser continuamente que el pueblo de Dios en humillación va a ser transformado y va a lograr ese cambio en la sociedad. Vaya conmigo por favor a la primera carta de Juan en el capítulo 5 y versículo 19. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 19. Dice así: sabemos que somos de Dios. Diga conmigo, somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, acá cuando el apóstol Juan habla de que somos, se refiere literalmente a nacidos de Él, no literal o físicamente, porque si yo nacemos de una madre, vinimos de una madre, un padre que nos engendró, pero ya en nuestro estado actual, ya como seres humanos individuales, nosotros tenemos la decisión, al darnos cuenta de la realidad de Dios, de ser de Él o continuar según la fuerza de Satanás. Por motivo del pecado original, por motivo de esa orientación al mal que tenemos, la gran mayoría de personas lamentablemente siguen ese impulso que su naturaleza los manda a hacer lo malo. Pero cuando usted y yo nos damos cuenta qué somos y de quién somos ahora en Cristo, debemos entender a lo que estamos llamados. De quién somos, qué somos y a lo que estamos llamados. Porque mucho daño ha sufrido el Evangelio. Mucha palabra ofensiva ha sufrido el Evangelio. Por cristianos que de pronto pensamos que eso, el ser cristiano, es una religión más. Y nos identificamos ante nuestros amigos, familiares, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, como cristianos, pero tal cual una religión más. Y creemos que, como no dejamos de ser humanos, aunque seamos creyentes, podemos hacer cosas o decir cosas que todavía la gente sin Dios dice. Visitar lugares donde la gente sin Dios suele estar. Tener estilos de vida, tener modos de pensamiento que ya no van con el verdadero Hijo de Dios. Pero sí, en nombre de Cristo y a través de, o empezando por un púlpito, se moldea un mal ejemplo de un líder, de un pastor, o en el día a día de un cristiano, que de nombre es cristiano, pero en su modo de actuar es peor que un impío, se le hace daño al Evangelio. De creyentes que saben que han sido llamados a hacer luz, a hacer sal, pero siguen queriendo ganar el aprecio, el apoyo del mundo, y son como ellos, hablan como ellos, dicen las mismas malas palabras, cuentan los mismos chistes, tratan de igual forma a las personas como aquellos que no son cristianos. Hermanos, hay que enseñarle al mundo el mensaje de la consagración. Y ese mensaje no lo van a enseñar ellos a nosotros. Debemos ser nosotros a ellos. Debemos empezar nosotros buscando a Dios y que Él nos avive, que Él nos despierte, que Él nos recuerde que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable para anunciar sus virtudes. Es entonces que ese mensaje va a poder ser proclamado. Y eso nos hará diferentes. No el modo de vestuario, no simplemente que cambiamos las bancas por las butacas o que cambiamos la misa por el culto. Nos hace diferentes
la forma en que nosotros hablamos, la forma en que nosotros nos comportamos, la forma en que hacemos negocios, la forma en que tratamos a nuestros hijos, la forma en que tratamos a nuestra familia, la forma en que somos como patronos o como asalariados. Al final, hermanos, los lugares donde nos reunimos muchas veces son lugares que se ocupan para otros eventos. Hay iglesias que en día como hoy se reúnen en un salón de hotel o rentan un edificio en donde normalmente no se celebra culto, pero este día sí se convierte en casa de Dios. Así que la diferencia para con el mundo y nosotros no es el lugar donde hacemos el culto, ni aún, como dije, la forma de vestirnos. Aunque debe usted saber, y yo también, que en nuestra presentación también damos testimonio. No, pero es que Dios mira el corazón, dice, es cierto. Pero si usted con su vestuario o con el atuendo, con las cosas que luce, usted da un mal testimonio. Aunque quieran verle su corazón, con lo exterior se van a quedar la gente y no querrá más saber sobre Dios. O sea, el mundo buscará ver algo diferente en nosotros. ¿Por qué entonces la iglesia por momentos va y se trata de confundir en el mundo, queriendo camuflarse con el mundo, queriendo verse como, miren, nosotros somos también chéveres, somos joviales, nos reímos y danzamos, así que vengan? Vamos a poner unas luces así, vamos a poner unos espejos así, para que vean que es lo mismo. Queriendo atraer al mundo con una estrategia la cual Dios no ha hecho, Dios no ha mandado. Dios no nos llama a imitar al mundo para atraer al mundo. Dios nos llama a ser diferentes. Dios nos llama a ser cambiados. Porque muchos de esa gente, amén, muchos de esas personas que están ahora en el mundo quieren huir de eso. Y si al encontrarnos, y si al vernos como creyentes notan que somos iguales que ellos, entonces ¿qué impacto lograremos? En Mateo capítulo 16, en el famoso texto donde nuestro Señor Jesús le dice a Pedro en el versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa palabra iglesia tiene una gran connotación. Muchos quizá ya sepan el origen en griego de esa palabra, que es eclesía, congregación o asamblea. Pero hay algo más. No es una simple asamblea. Esta eclesía de la que habla Cristo es un grupo especial de personas. Son los sacados del mundo. Son los que un día estuvieron en la oscuridad, pero ahora son luz. Y Cristo dice, yo los veo a ustedes como un grupo santo, como un grupo especial. No se vean como uno más. No se vean como, bueno, mis emociones, mis sentimientos me guían. Mis deseos carnales al final me comandan. No, ustedes son una gente santa. Hermano, hay asambleas de diferente tipo. Es una palabra también que en el mundo se utiliza. Asamblea de padres, asamblea de vecinos, asamblea de asociados. Pero acá la asamblea de la que habla Cristo no es cualquier asamblea, es la asamblea de Dios. Pero es la asamblea de Cristo, es su gente, es las personas que no pueden verse igual que los demás. Y por razón del llamado que tenemos a ser sal y a ser luz, debemos ver la responsabilidad que tenemos. Por eso es que hoy hemos nombrado a esta reflexión: por lo que somos, consagrémonos. Consagración, hermanos, es la renuncia al mundo. Es el hecho de que la costumbre, los valores, eso que adquirimos una vez como que era lo que nos comandaba, eso ya no es lo que nos rige. Es que estamos llamados a ser diferentes. Es que estamos a adquirir un nuevo estilo de vida, llamados a practicarlo. El cristianismo es un estilo de vida, no es una religión más. Son valores que quizá mi padre o mi madre no me enseñó. Son valores que quizás en mi juventud no aprendí, pero yo ahora en Cristo estoy llamado a ser nueva creación. Y si yo los aprendí de niño, gloria a Dios. Y si yo desde adolescente empecé a ver y andar en el camino de Cristo, gloria a Dios.
pero sepa, en el tiempo, en el año en que usted haya venido a Cristo, en la edad que usted tenía, cuando vino a Cristo, sepa, las cosas tuvieron o tienen que cambiar. En Cristo, hermanos, hoy somos nueva creación. Ahora, en Éxodo capítulo 19, vamos a ver cómo Dios, desde el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Él procuró mostrarles a ellos qué eran, para luego entender el llamado que Él les tenía. Éxodo capítulo 19 y versículo 3 al 6. Éxodo capítulo 19 y versículo 3 al 6. Dice la palabra de Dios: y Moisés subió a Dios. Mire cómo inicia: Moisés subió a Dios. Si empezáramos a subir un poco más a Dios, las cosas cambiaran, mi hermano. Si empezáramos a orar más, las cosas cambiaran. Si el ayuno no fuera de ocasión o de inicio de año, para nosotros las cosas cambiaran. Si el líder, si el pastor que busca hablarle a las ovejas y enseñarles el camino de Cristo, si el predicador que tiene la misión de Dios de ir y pregonar el evangelio sube más a Dios, las cosas van a cambiar, porque entonces se va a encontrar a Dios. Y dice: Jehová lo llamó desde el monte. Pero muchos queremos que Dios nos llame desde el monte, pero nosotros estando frente al televisor, nosotros estando todavía en la cancha de fútbol, nosotros estando todavía en el gimnasio, nosotros estando todavía viendo qué nuevo negocio emprendemos. Entonces queremos que Dios nos llame. Y está bien, le digo, todo lo que le he mencionado anteriormente no está mal. Por favor, no lo tome como, o sea que usted dice que es malo ver televisión. Es malo entonces emprender nuevo. No, lo que estoy diciendo es que si queremos ver cosas diferentes de Dios, si yo quiero ver el cielo abierto, yo debo subir el monte. Yo debo entender que la oración para mí no debe ser de domingo por la mañana y nada más. Ni solo para orar por la comida o solo orar para acostarme, incluso ya estando acostado. Porque algunos hasta que ya estamos arropados, hasta que ya estamos bien, olvidé orar. Y así oramos. Pero no, hermanos, acá vean ustedes cómo este hombre de Dios sube al monte y ahí Jehová lo llamó. Ahora, ¿qué le dijo? Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Verso 6. Y vosotros me seréis, ojo aquí, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Mire esto que Dios habla a su pueblo, y sin duda que podemos aplicarlo a nosotros también hoy, porque somos la iglesia, somos ahora el pueblo de Dios. Perfectamente podemos entender esto también para nosotros, porque es relevante, es, hermanos, directo hacia la vida del cristiano. En primer lugar, mire cómo Dios habla: y con ternura los he tomado como con alas de águila. Esto denota en primer lugar ternura, pero también rapidez de libertad. Porque Dios no dijo: bueno, yo quiero sacar a mi pueblo Israel de ahí de Egipto y voy a tomarme unos 10 años, voy a tomarme unos 30 años. No, una vez Dios comanda o guía a Moisés como su siervo, prontamente se dieron estos sucesos. Y cuando Moisés se presenta ante el faraón, le dice: Faraón, deja ir a mi pueblo, dice Dios, para que me haga culto, para que me haga fiesta en el desierto. Mire qué interesante. Por tiempo no hablaremos o ahondaremos más en esto, porque hay mucho de qué hablar ahí. Pero note usted cómo Dios se presenta y usa a un hombre para declarar su voluntad. Y realmente lo sacó como alas de águila. ¿A nosotros de qué nos sacó, hermanos? De nuestro Egipto. Israel fue sacado de Egipto, nosotros fuimos sacados del mundo. Y nos sacó como con alas de águila,
Porque si seguíamos en esa vida ya no estaríamos quizás contando el cuento. Si seguíamos en vicios, en adicciones, si seguíamos en vida licenciosa, en vida promiscua, si seguíamos en una manera pero llena de altos y bajos, de digamos alegrías en lo humano, pero tristezas y depresión, quizá ya no estaríamos vivos. Pero Dios nos sacó. Alaba a Dios porque Dios lo sacó. Entonces sí lo sacó, hermano, lo sacó para Él. Amén, alabe al Señor. Dice Dios, yo los tomé como alas de águila. Pongamos ahí el verso nuevamente. Yo los tomé como con alas de águila y los he traído a mí. No dice yo los traje a una religión, yo los traje a una iglesia, como que fuera una institución. Venimos a la iglesia a formar parte de la familia. ¿Se siente usted como en familia? Yo sí. ¿Se siente usted como en familia acá? Yo sí. Ahora, cuando alguien de la familia no lo saluda a uno, uno se siente mal, ¿verdad? Así que por eso salúdese cuando se ve ahí con otro, ¿eh? No solo acá cuando decimos póngase de pie, salga de su asiento. No, allá cuando nos veamos, ahí cuando comemos. Si usted ve en la cafetería no hay mesas individuales, o sea hay mesas individuales para uno, no, ¿verdad? Así que no tenga miedo de juntarse ahí un poco y comer y platicar, o en el camino, o si sirve en un ministerio, porque somos llamados a la iglesia como familia. Pero note aquí el punto, Dios no nos llama a una institución religiosa. Dios no nos llama simplemente a que digamos soy parte de una religión o un pensamiento así. Dios nos atrae a Él mismo. Primera Pedro 2:18 dice que fuimos llamados para Dios, o fuimos llamados por Dios para llevarnos a Él. Entonces, en la medida en que usted se da cuenta que Dios lo ha sacado con un propósito, y en primer lugar es para encontrarse con Él, el modo de pensar, el modo de verse en este mundo tiene que cambiar. Entonces Él los trae, hablando de Dios, los trae para consagrarlos. Él les dice, ahora son algo especial para mí y yo tengo un propósito, yo tengo una tarea. Siguiente versículo, siempre en Éxodo 19, dice, los saqué de esclavitud, porque siendo esclavos no eran más que eso, esclavos, sin identidad. Pero ahora en Cristo, hermanos, usted y yo tenemos identidad, amén. Ya no somos esclavos, es más, ya no somos pecadores salvados, hoy somos hijos de Dios. Ya no somos, yo sigo siendo un pecador, no, usted y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos vernos santos, debemos vernos libres y debemos vernos peligrosos para Satanás. No peligrosos para los demás cristianos, peligrosos para Satanás, porque ahora tenemos un propósito por el cual vivir. ¿Por qué entonces algunos se esmeran en decir, sí, es que yo sigo siendo pecador? Dios me salvó, pero yo sigo siendo pecador. Ya Cristo en ninguna manera en la Biblia nos hace ver como siguen siendo pecadores. Siguen siendo pecadores. Al contrario, Él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Ninguna condenación. Entonces, si usted se sigue viendo como pecador, eso significa que usted se sigue viendo bajo condenación. Pero si está en Cristo Jesús, ya no hay ninguna condenación. Y si Cristo no lo condena, que nadie en este mundo lo condene. No se deje estigmatizar entonces por el pasado y por lo que haya hecho lejos de Dios, porque si Cristo lo ha libertado, es verdaderamente libre. Nadie porque tiene que atarlo o recordarle su pasado acá, o quererlo ver y mostrar y ponerle una marca. Esto vas a hacer siempre, porque ahora Cristo le dice, tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios. Entonces nosotros, hermanos, ahora tenemos identidad. Somos especial tesoro. Usted y yo valemos mucho para Dios. Si usted participó en esta semana en uno de nuestros grupos de crecimiento, ahí hablamos de una ilustración. Si no lo hizo, pues déjeme mostrársela acá. ¿Cómo actuar cuando Satanás viene y trae pensamientos a nuestra mente de inferioridad? Porque para mantener un corazón puro, decíamos, debemos tener nosotros un guardián en nuestra mente, en nuestro corazón, y ese guardián es el Espíritu Santo. Y todo pensamiento que usted deje entrar en su mente debe ser revisado por el Espíritu Santo. Todo pensamiento, más si es dañino, usted debe llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Y cuando Satanás viene y le dice, tú no vales nada, mira lo que has hecho de tu vida, estás solo, estás divorciado,
estás sin trabajo, todos se han ido, nadie está contigo, tú serás como un vagabundo. Usted tiene dos opciones. O se queda con ese pensamiento y empieza a decir, es cierto, todo lo he desperdiciado, llevo ya no sé cuántas relaciones en mi haber, muchos negocios en mi mano han sido tan buenos y los he desperdiciado y ahora no tengo nada. Usted tiene esa opción y ponerse ya esa marca y andar como cristiano ahí arrastrando los pies. Y vivir siempre como un cristiano, medio en derrota, medio en victoria, tiene momentos alegres con Dios, pero luego vuelve la depre. O ese pensamiento que Satanás le quiere poner, lo lleva cautivo a la cruz de Cristo y le dice, Cristo, me estoy sintiendo como inferior, me estoy sintiendo como que no valgo nada. Y la palabra de Dios dice, nosotros somos hechura de Dios, Efesios 2:10, creados para andar en buenas obras. Entonces, ¿por qué, hermano, vamos a abrigar pensamientos de inferioridad? Si el Señor mismo nos dice, yo te he tomado como hijo, ahora eres mi príncipe, ahora eres mi princesa, eres mi especial tesoro, yo tengo algo grande para ti. Vean ustedes cómo ahora nosotros de lo que somos es que vamos a actuar. Dios nos ha dado identidad. Nosotros valemos mucho para Dios. Ahora, no estoy hablando de darnos una importancia de vanagloria, porque podemos caer fácilmente también en creernos superiores o más que los demás. Dios no llamó a su pueblo para decirle, ustedes créanse más que los demás, porque cada vez que ellos en lo humano creyéronse ser más fuertes que los filisteos y fueron derrotados. Y así el cristiano, cada vez que en su humanidad quiere verse como superior, yo soy cristiano, y yo voy a tener éxito. Sí, pero si está con Dios, créame, Él mismo le va a ayudar a tener un concepto correcto de usted mismo. Acá se refiere, hermano, a que debemos tener el pensamiento de realidad de lo que somos en Cristo. Pero también habla de reino de sacerdotes. Reino de sacerdotes. Observe esa porción nuevamente de Éxodo 19. Y Dios no le dice a Moisés primeramente, yo voy a elegir 3 o 4 para que sean sacerdotes. Yo los he escogido, dice, para que sean un reino de sacerdotes. El plan de Dios era que todo el pueblo tuviera esa doble función, fueran reyes y sacerdotes. Ahora el sacerdote, luego entonces, como Israel no cumplió, entonces Dios llama a ciertas personas para ser sus sacerdotes. Sacerdote significa intercesor. Así que para lo que nos gusta decir, soy el sacerdote de la casa, interceda por su familia. Porque a veces andamos orando por los demás y no oramos por los nuestros. Sí, hermano, déjeme orar, voy a orar por usted. Y nunca ora por sus hijos, nunca ora por su familia. Pero el sacerdote, así como fue llamado por Dios allá en aquel tiempo para ser intercesor, ahora también en el ámbito de la familia, permítame poner ese ejemplo, debemos interceder. Debemos orar por los nuestros. Hermanos, la oración no es lo mínimo que podemos hacer por los demás. Ojo con eso. Algunos dicen, mire, no tengo dinero, no tengo para ayudarle, pero al menos voy a orar por usted. No, la oración no es lo menos que usted puede hacer. La oración es lo máximo, porque usted le está orando al Dios que todo lo puede. Usted y yo quizás no tengamos mucho dinero, pero Dios sí lo tiene. Amén. Entonces, hermanos, la oración debe ser parte de la vida consagrada. La búsqueda de Dios, el reconocimiento que el que todo lo puede, que el sanador, que el proveedor, que el libertador, debe entonces hacernos en este plan de sacerdotes, de intercesores. Pero también le dice santo. ¿Qué significa santo? Apartado para Dios. ¿Cuántos santos hay aquí? No muchos, no muchos. ¿Cuántos santos hay aquí? Todos somos santos. Pero es que todavía peleamos con el concepto humano que santo significa perfecto. Santo significa alguien que no se equivoca. Y yo pregunto, ¿hay alguien aquí perfecto? ¿Hay alguien aquí que no se equivoca? En lo humano nos equivocamos, en lo humano fallamos, pero Cristo nos hace ver santos, amén. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos apartados de Dios hay aquí? Entonces, por cuanto usted es santo, usted debe consagrarse. Ahora, este pueblo al que Dios le habla por medio de Moisés, le falló, fueron rebeldes. Leemos de Éxodo, Levítico, Números y vemos queja, vemos juicio de Dios, vemos lamento, vemos ese pueblo queriendo volverse a Egipto, hasta que Dios le dijo, yo no puedo tratar con ustedes.
Y es así que aparece Deuteronomio como la segunda ley, porque eso significa Deuteronomio, segunda ley. Y en Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6, Deuteronomio capítulo 7 y versículo 6, nos encontramos nuevamente a Dios hablando a través de su siervo a un nuevo pueblo, a alguien diferente. Porque a través de las eras, hermano, el mensaje de Dios hacia su pueblo es el mismo. Y es el mismo para hoy. Por eso, aunque parezca tan lejano Éxodo, sigue siendo relevante para nosotros hoy. El mensaje de Dios no cambia. Y miren lo que le dice ahí: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Qué bonito es que nos hagan sentir especiales, ¿verdad? Ya viene San Valentín y es una de las frases más comunes: eres especial. Si es amigo, es un amigo especial. Y ya, pues si en el ámbito de la pareja eres un ser especial para mí. Pero ante todo sepamos, Dios nos dice: tú eres especial. Tú eres especial. No es especial que eres raro. No, eres especial porque eres único. Eres único para mí. Mire qué más dice. No me lo quite, por favor, póngamelo ahí. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle pueblo especial, más que todos los pueblos. Dígale al que está a la par: tú eres especial. Tú eres especial. Así que si alguien no se lo había dicho, ahora el que está a la par se lo dijo. Tú eres especial. Hermanos, acá Dios le habla a un nuevo pueblo y todavía con más ternura le dice: mira, tú eres mi pueblo especial. Note por favor todas esas palabras claves: escogido. ¿Cuántos escogidos de Dios hay aquí? Entonces para ustedes es esa palabra también. Pero si usted no se mira como escogido, créame, no se va a relacionar. Y si usted no se mira como escogido, pues al final vamos a hacer el llamado para que reciba a Cristo. Porque si ha recibido a Cristo, usted es un escogido. Si ha recibido a Cristo, pero es que mire, yo le he fallado tantas, es que mire, yo sí lo recibí ya, pero he andado haciendo cosas. Usted es un escogido de Dios. Vuelva hacia Dios. Arregle su vida con Dios. El propósito de Dios para su vida no ha cambiado. Dios quiere todavía usarlo. Dios puede darle un mejor mañana para usted, en lo secular, en lo laboral, pero en lo espiritual, si tan solo nos consagramos a Él. Concluyo con este texto de Deuteronomio capítulo 26 y versículo 18 y 19. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo. Esto es identidad. Tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. O sea, no eres alquilado, no eres rentado por un tiempo. No es que Dios lo va a usar para algún propósito suyo y luego lo va a descartar. Usted es propiedad suya. Y hasta el día en que se muera, y hasta el día en que yo me muera, yo soy propiedad de Dios. Entonces, como propiedad de Dios, ¿para qué yo he sido elegido? Ahí está la respuesta. Para que guardes todos sus mandamientos, verso 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo. O sea, el plan de Dios es exaltarlo. El plan de Dios es levantarlo, hermano. El plan de Dios es que usted esté en victoria. El plan de Dios es que usted obtenga triunfo. El plan de Dios es que usted tenga éxito, pero según las formas de Dios. Según las formas de Dios. Como son míos, dice Dios, ustedes deben guardar mis mandamientos. Como son míos, y esa palabra mío es como cuando el esposo le dice a la esposa: tú eres mía. O la esposa al esposo: tú eres mío. Pero si la esposa se siente como que no tiene marido, o viceversa, entonces empieza a coquetear con otros. Entonces empieza a buscar otras personas. Y si la iglesia no se ve como unida a Cristo, si el evangelio de Cristo deja de ser real en nosotros como iglesia, podemos vernos en algún momento como que no tuviéramos esposo. Y empezamos a mezclarnos con filosofías y religiones. Empezamos a mezclarnos con modos de pensamiento puramente humanistas. Y entonces el evangelio se degrada. Pero si usted y yo recordamos que el evangelio es vida para nosotros, que Dios nos ha comprado y nos ha tomado como propiedad suya, no estaremos coqueteando con el mundo. No estaremos viéndonos como que todavía podemos practicar lo que en el mundo hacíamos, porque ahora somos de Dios y ahora estamos separados con un propósito. No somos mejores que nadie, simplemente somos especiales
para Dios. En el Antiguo Testamento, sí, vemos cómo entonces el trato de Dios para con su pueblo fue así. Y ahora en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en esa famosa porción de 1 Pedro 2:9 hasta el 17, nos recuerda qué somos para Dios. ¿Qué somos para Dios? Somos llamados de Dios. 1 Pedro 2:9 dice que somos especiales, que somos santos, somos llamados. Miren, raza especial significa ese, linaje escogido. Esa es la palabra en original, raza especial, nación santa, pueblo adquirido, otra vez, adquirido por Dios, para anunciar. Este es el oficio profético de la iglesia. Si la iglesia cesa de anunciar, si la iglesia cesa de evangelizar, pierde el propósito para el cual ha sido llamada. Si la iglesia solo se queda a hacer eventos para mantenerse contentos unos con otros, para sentirnos activos, pero si perdemos el rumbo de ir al perdido, de ir al necesitado, si dejamos de predicar el evangelio, entonces, hermanos, hemos perdido el llamado para lo que fuimos llamados. Mensaje claro y transparente. El mensaje que da la iglesia es que ya no somos tinieblas. Como dije al principio, si nos seguimos queriendo mostrar como que somos iguales a los del mundo, estamos trastornando el mensaje, porque el mensaje es anunciar las virtudes, las proezas de aquel que nos llamó. No vamos a hablar de nosotros, no vamos a decir, véngase a mi iglesia es la mejor, véngase al templo, el templo es el más bonito. Estamos hablando primeramente de Cristo, porque a quien anunciamos es Cristo. Claro, queremos ver a más personas aquí junto con nosotros en este lugar donde nos alimentamos, pero ante todo vamos a predicar de Cristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, cuando la iglesia predica y cuando la iglesia se mantiene apartada del mundo, de esa sociedad, no tiene por qué sentirse acusada de nada, no tiene por qué sentirse señalada de nada. Los discípulos nunca fueron acusados de nada, sino por causa del evangelio. Ellos nunca tuvieron temor de predicar, porque no había nada que los detuviera. Pero si nosotros no vivimos en consagración, si nosotros por momentos nos hemos querido ver iguales a los del mundo, ¿cómo les vamos a llevar un mensaje diferente si ellos saben que somos iguales? ¿Cómo vamos a ser testigos de Cristo si somos iguales de ellos? Mentirosos, tramposos, truqueros. Y hasta aún en el mundo a veces encontramos más honor, a veces en la gente sin Dios encontramos más honradez que nosotros como cristianos, porque no hemos querido vivir como consagrados, porque nos hemos olvidado que somos gente apartada para Dios. Ahora, si usted hoy ha comprendido este mensaje y quiere verse como lo que es, a través de este mensaje de consagración, decir: Dios, yo quiero consagrarme a ti, sin miedo a que me vean los demás que dicen: yo se consagró. No estamos hablando aquí de una consagración para agradar a nadie. Estamos para decirle a Dios: yo sé lo que soy en ti, y yo no quiero perderlo. Yo quiero ser de impacto al mundo. Yo quiero ser este pueblo escogido de Dios. Entonces hoy, hermanos, debemos cambiar nuestro modo de pensar. Un pueblo con dignidad, un pueblo con autoridad. Y si hemos perdido esa autoridad, no es culpa del diablo, es culpa de nosotros mismos. Si como iglesia nos vemos debilitados en el testimonio, no es culpa de Satanás, somos nosotros los que hemos decidido vivir no consagrados. Pero hoy es un buen día para consagrarse. Póngase de pie, por favor. Consagrarse es entrega voluntaria del cuerpo y la mente. Romanos capítulo 12 y verso 1 y 2 le dice el apóstol también a la iglesia: os ruego por las misericordias de Dios. Mire cuál debe ser el propósito, cuál debe ser la motivación. Por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo. Eso es consagración. No su alma y su mente, porque el día que recibió a Cristo, usted pues es la parte en donde Dios trabaja, pero su cuerpo debe estar consagrado. Claro, estamos nosotros gobernados ya ahora por Dios y debemos subyugar los deseos de la carne y someter, como dije, todo pensamiento malo a la obediencia a Cristo. Pero ahora vean ustedes, la base para consagrarse son las misericordias de Dios. Hemos cantado también que ese sacrificio de Jesús y esa corona de espinas, eso lo hizo por nosotros.
Vean lo que Dios ha hecho por usted. Yo tengo que ver lo que Dios ha hecho por mí. Y eso no me tiene que llamar a la compasión. Ay, pobrecito Jesús. No, eso tiene que llamarme a la consagración. Si Dios me ha dado identidad, yo debo entender para qué estoy siendo llamado. Presentemos el cuerpo, presentemos el alma, presentemos el espíritu como sacrificio vivo, santo y agradable para Dios. Señor amado, en esta mañana, al leer tu palabra, Dios, y ver cómo tú, desde que escogiste a tu pueblo, le dijiste por qué lo hacías, para qué lo hacías y cómo ellos debían verse. Y nosotros, Dios, aquí en pleno siglo XXI, todavía pensando que podemos ser como el mundo, cuando nos ha llamado a ser diferentes. Nuestro dinero debe estar consagrado a Dios. Nuestro tiempo debe estar consagrado. Nuestra casa debe estar consagrada. Nuestra boca debe estar consagrada. Nuestros ojos deben estar consagrados. Toda nuestra vida a ti, Señor Jesús. Ya no conformarnos a este siglo. Ya no tomar la forma de lo que el mundo nos quiere plantear. Hoy, Señor Jesús, será tu imagen, será tu forma. Ayúdanos a vivir como consagrados, Dios.